Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que hay algún vídeo nuevo. En este vídeo se presentan algunas ideas en relación con la partitocracia. La partitocracia es un sistema de gobierno basado en el poder de los partidos políticos. Hay dos tipos de partidos políticos. Los partidos de poder, que buscan hacerse con el poder en una nación para aplicar su ideología o beneficiar a su estructura de gobierno. Los totalitarios serían los marxistas y los fascistas. Y los globalistas son los que están dirigidos por el Foro Económico Mundial y otros grupos de grandísima influencia a nivel mundial. Los partidos políticos de gestión buscan hacerse cargo de las responsabilidades que los votantes respaldan conforme a su programa electoral. Los hay de ideario republicano que creen en la división de poderes en el ejecutivo, legislativo y judicial. Y partidos tecnócratas que buscan aplicar el pragmatismo académico a los problemas de la sociedad y que tienen muy poca carga de ideario político. En la partitocracia, los votantes son meros instrumentos para legalizar su derecho de intervención. En los partidos de poder, una vez elegidos los representantes, tienen la libertad de obrar conforme a su criterio e ideología. Han recibido el respaldo y para ellos es suficiente. Y gobiernan para sí mismos. Las promesas electorales solo son muestras de su bondad. Y pueden hacer los cambios que deseen una vez que lleguen al poder. En los partidos de gestión, una vez elegidos los representantes, deben responder y justificar sus decisiones. Si se equivocan, deben dimitir, y si aciertan, pueden ser reelegidos. El programa electoral es exigible por los ciudadanos y gobiernan para todos, les hayan votado o no. Alternativas a la partitocracia. Las democracias referendarias. Hacen referendos para la mayoría de los temas fuera de un programa electoral o para los temas muy delicados. Los referendos no son vinculantes en cuanto a la decisión final que hay que tomar. A veces los referendos se tienen que repetir si han estado muy igualados los resultados, porque no son suficientemente explícitos en cuanto a representación de la voluntad del pueblo. Las democracias sin partidos políticos. En ellas los candidatos son individuos, los cuales van a recoger apoyos, en otros casos se llaman avales, antes de presentarse a las elecciones. Y el partido se crea en torno a su figura. Los personajes famosos tienen más apoyo, aunque no tengan ningún talento para gobernar. Y a veces se presentan marionetas de poderes en la sombra. Otro problema es que se negocian los avales con sobornos o chantajes u de otra manera. Las democracias sin partidos políticos tras las elecciones. Los partidos se disuelven pasadas las elecciones. Los partidos quedan durmientes y en muchos casos lo que ocurre es que trabajan pero en la sombra. Se disuelve la exigencia del programa electoral y de mantener la ideología en los representantes del partido que han sido electos, pues el partido se disuelve y no puede forzar o presionar a que se cumpla lo pactado. Y los nuevos partidos políticos tienen las mismas dificultades para salir electos que en los casos más claros de partitocracia, en donde se obstaculiza por todos los medios que nuevos partidos puedan derrotar a los partidos ya establecidos en el poder. Democracias con normativas muy estrictas en el funcionamiento de los partidos. Se intenta evitar que se corrompan y que corrompan las instituciones, pero los políticos intentan derogar esos controles por su propio interés y los políticos acaban intentando controlar el poder judicial para escapar de esa manera de los controles de funcionamiento de sus propios partidos políticos. ¿Cómo actúan los partidos de poder en las elecciones? Donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados, porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito. Esto lo escribió Maquiavelo. Maquiavelo en realidad no escribió la famosa frase de "el fin justifica los medios", aunque se puede deducir en partes de sus textos una idea semejante. Usan al vulgo, que son los menos preparados para elegir a los representantes más capaces, en su favor, por lo que defienden la semejanza entre el gobernante y el gobernado, en lugar de la excelencia en el gobernante a elegir. Solo buscan ganar. Usan la demagogia, la emocionalidad, el victimismo, el insulto, la demonización del rival, el engaño, la manipulación
y cualquier otra estrategia, sea legal o ilegal, para conseguir la victoria. Aparentan ser dueños de la verdad y hablan por sus rivales. En lugar de hablar de su programa y de sus ideas, presentan las ideas y los programas de los rivales de una manera terriblemente negativa y, por supuesto, con falsedades, pero se hacen pasar por ellos para dejarles de la peor manera posible. La estrategia de hablar por sus rivales es un mecanismo para identificar a aquellos que están intentando manipular a los electores. ¿Cómo actúan los partidos de gestión en las elecciones? Destacan en sus candidatos la experiencia o la capacitación, presentan los resultados de sus gestiones anteriores, hablan de los problemas y de las soluciones que proponen, no hacen promesas electorales exageradas, se muestran fríos, técnicos, intelectuales, no tratan de usar la emocionalidad de los votantes para ganarse su simpatía. No son especialmente famosos ni atractivos, intentan mostrar educación en el trato con los demás en cuanto a sus candidatos, desean mostrarse con profesionalidad. Aburren al vulgo. Estos se sienten considerados más como objetos de su buen hacer que como amados niños que cuidar. ¿Quién suele ganar las elecciones? Suelen ganar las elecciones los partidos de poder. Hay 3 condiciones en el ser humano: condición física, emocional e intelectual. La condición física hace referencia a la salud, a los cuidados, a la defensa, y alguien enérgico les parecerá mejor defensor que alguien comedido. Ganan los que no tienen miedo de insultar y de agredir a sus rivales. La condición emocional busca la diversión, busca el arte, busca la simpatía y la empatía, busca la educación sin esfuerzo, busca la protección hacia el eterno infantil y juvenil, busca el sexo sin consecuencias, etc. Y ganan los que son igual que los votantes más emocionales, o los que lo parecen. En cuanto a la condición intelectual, estaría representada por los aspectos del conocimiento puro, de la búsqueda de la sabiduría, de la seriedad en el comportamiento, de la defensa del esfuerzo, de la dureza de carácter, de la austeridad, de la defensa del código de justicia, del código de honor, de la palabra dada. Ganan los mejor preparados, aunque no gustan en realidad a los votantes. ¿Cómo conseguir la reelección? Los partidos de poder usan las mismas estrategias una y otra vez, habiendo comprado voluntades cuando gobernaban. Si les acusan de mentir en el pasado o faltar a sus promesas, dirán que eso fue entonces y que han cambiado. Estudian la desesperación, el miedo y el dolor de los votantes más numerosos y se presentan como sus paladines. Aportan soluciones creíbles pero imposibles de implantar. Los partidos de gestión muestran sus éxitos y tratan de justificar sus fracasos. Prometen mejoras en su trabajo. Se centran en quienes les interesa la gestión y no en los grupos sociales numerosos más necesitados de atención. ¿Cómo conseguir la reelección garantizada? Los partidos de poder buscan perpetuarse eternamente en el poder a cualquier precio. No reconocen errores ni debilidades. Los partidos de gestión esperan perpetuarse en base a la satisfacción por su trabajo, pero son fácilmente desalojados del poder por sus errores y por la responsabilidad aceptada por ellos que tienen. ¿Cómo conseguir recuperar el poder cuando no se tiene? Los partidos de poder tratan a sus rivales políticos como enemigos. Nunca les ayudarán, por mucho que con ello ayudaran a su propio pueblo. Los partidos de gestión quieren dar ejemplo de sensatez y colaboran con los partidos de poder para beneficiar al pueblo. ¿Cómo mantener el poder? Un partido de poder no puede permitirse la disidencia interna. El pensamiento único es obligatorio. Hay purgas internas. La unidad de actuación es obligatoria. Hay unidad de voto. El líder toma las decisiones. Hay obediencia absoluta. Si el líder no es el más fuerte, uno nuevo le depondrá. El líder sitúa al equipo de confianza en los cargos inferiores y estos hacen igual. Se crea una pirámide organizativa basada en la lealtad absoluta y no en la valía para el cargo. Existen grupos violentos a disposición de las necesidades del partido para eliminar rivales o purgar deslealtades. Pueden ser condenados por delito y que estos lleguen a ocupar cargos de confianza. Un partido de gestión no desea mantener el poder. Si llega un equipo que gestiona mejor que ellos, le cederán gustosos el poder, siempre que haya una buena gratificación para su retiro. A veces, para lograr sacar adelante sus propuestas, por la oposición despiadada de los partidos de poder, adoptan prácticas propias de los partidos de poder. Obligan a la unidad de voto, el líder sitúa al equipo de confianza en los cargos inferiores y estos hacen igual, con lo que se crea una pirámide organizativa basada en la lealtad absoluta.
aunque en estos casos se mira algo más la valía. Y si el líder no es fuerte, uno nuevo le depondrá. ¿Cómo lograr la hegemonía? Solo en el caso de los partidos de poder. La separación de poderes debe ser destruida. El poder político ejecutivo debe controlar al legislativo y al judicial. Van situando agentes suyos en todas las instituciones, lenta pero sin pausa. Fingen lo que sea con tal de colocarse allí. Y son como agentes dobles. Son espías y son desleales a sus cargos, porque al único a quien tienen lealtad es a su partido político. Los medios de comunicación no deben avisar de lo que está sucediendo. Se controla la información y a los informadores. El ejército y la policía deben estar dirigidos por personas absolutamente leales al partido. Se adoctrina en el amor al líder. Cualquier organización social debe estar bajo su control, especialmente los sindicatos y allá donde puedan adoctrinar a los componentes de estas organizaciones. Una vez que controlan el poder legislativo y judicial, comienza el control del pueblo. Se colocan a dedo en los mejores puestos públicos y privados a sus más fieles servidores, saltándose los mecanismos legales, aquellos que les garanticen la obediencia, valgan o no para ello. El objetivo no es solo el dinero, el objetivo es todo, y hacerlo y lograrlo con total impunidad. Se eliminan a los otros partidos políticos y a cualquier otro opositor, o se les somete o se les compra, para que sean elementos meramente decorativos. Se subvenciona a algo más de la mitad de la población. Con esto se compra su voluntad y se esclaviza al resto, a los mejores. Y estos serán la fuerza productiva y estará obligada a pagar todos los gastos con sus impuestos. La mitad de la población va a aplaudir al amado líder, por miedo a perder sus dádivas, por pequeñas que sean. Subsisten con unas financiaciones mínimas, pero son leales a quien se las da. Todos los incompetentes que ocupan los cargos importantes o no harán nada, dando lugar a la ineficacia burocrática, o harán las cosas mal, con ignorancia y soberbia, movidos por ideales impracticables u ocurrencias poco meditadas, o delegarán en sus subalternos, que son otros incompetentes por el principio de la pirámide de cargos leales sin capacidad real, ya que no puede nadie ser mejor que ellos. Si lo fueran, serían amenazas que tendrían que eliminar. Se prohíbe casi todo, y se acallan violentamente las quejas. No necesitan ya comprar a nadie, es más barato castigarles. Y se culpa a otros de los problemas, por supuesto a nadie del partido de poder. Se redactará una nueva constitución, más permisiva para el partido en el poder, y nuevas leyes contra los desobedientes. Se sacarán delincuentes de las cárceles para que se incorporen a los cuerpos de vigilancia y sometimiento de la población. Se prohibirá la salida del país. Los ciudadanos son propiedad del Estado, y sus hijos también. Se adoctrinará en el pensamiento único, y se prohíben otros pensamientos, religiones, filosofías, ciencias académicas, etc. El pueblo ignorante y engañado es más fácil de manejar. Los que más poder tienen tomarán lo de los demás a su discreción. Expropiarán, usurparán, abusarán, harán lo que quieran. Se asocian con los gobiernos controlados por otros partidos de poder. Son casi idénticos, tienen gran empatía y se ayudan mutuamente. Intentarán aparentar que están en el gobierno legalmente y se protegerán frente a injerencias extranjeras con un ejército fuerte, muy numeroso y obediente, el cual es la base de la dominación del pueblo. Realizarán elecciones fraudulentas, acusarán a los observadores internacionales de mentir o no les dejarán trabajar, usarán técnicas sofisticadas de fraude electoral, como usar el voto por correo fraudulentamente, como añadir papeletas de votantes difuntos o que saben que no votarán, o alterando la suma general del resultado, de manera que aunque las sumas a pie de urna estén bien, la suma total no cuadrará, pero no se permitirá que se compruebe esa última suma. O usarán programas informáticos alterados que facilitarán el fraude electoral en lugar de evitarlo. Cerrarán las fronteras a la información y al contacto con los países no controlados por partidos de poder. Negarán la ruina del país y que se deba a su incompetencia.
y reincidirán en su comportamiento, porque con su comportamiento ellos sí que se están enriqueciendo, a pesar de arruinar el país que están gobernando. Fabricarán mucha moneda para hacer creer al pueblo que les paga buenos salarios, pero cada vez ese dinero valdrá menos. Los productos del exterior se vuelven escasos y carísimos. Se expropia el ahorro de los ciudadanos, se hacen corralitos para pagar los productos importados y para pagar la deuda externa. La empresa privada se verá obligada a entregar todos sus beneficios a la fuerza. El país se convierte en una cárcel, con un 49% de esclavos y un 51% de fieles subvencionados, pero muy pobres. Y ellos, el partido de poder, que tendrán la vida que deseen porque dominan toda la nación.